Hola, bienvenidos a su canal de programación. Para el día de hoy vamos a seguir continuando con el curso de MySQL en Python. En este video vamos a aprender lo siguiente. Vamos a aprender a crear una base de datos utilizando instrucciones SQL. También vamos a estar viendo el concepto charset y también el concepto collections. Además vamos a aprender a crear una base de datos utilizando el Workbench y luego vamos a proceder a crear una base de datos utilizando la consola de Windows, conocido como CMD. Y por último vamos a ver cómo podemos obtener las bases de datos que se encuentran disponibles. Ahora, como primer punto, vamos a ver cómo podemos crear una base de datos utilizando sentencia SQL. Para crear una base de datos en MySQL utilizamos la sentencia create database. De tal manera, luego de haber colocado esa sentencia, le indicamos el nombre que va a recibir esa base de datos. Para este caso, yo le he colocado IMC, índice de masa corporal. Acá le estoy dejando una recomendación. El nombre de la base de datos tiene que ser único. No puede repetirse, porque lo contrario, cuando nosotros vamos a intentar de correr el código, nos va a generar error, porque va a haber dos tablas teniendo el mismo nombre. Entonces, para evitar esto, hacemos lo siguiente. Nosotros vamos a establecer una condición en caso dado de que la tabla exista, para así nosotros evitar el error. Pero para esto nosotros utilizamos la sentencia if no exists, para que cuando nosotros ejecutemos la sentencia SQL se evalúe esa condición. En caso dado de no existir la tabla, se va a crear. De ser falsa esa condición, no se va a proceder a crear esa tabla. Ahora lo que vamos a ver a continuación va a ser dos palabras claves. La primera va a ser charset y luego va a ser collation. ¿Qué es charset? Charset es el conjunto de caracteres que son legales en una cadena de texto y estos podrán ser almacenados en una base de datos. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo anterior ya habíamos creado una base de datos que es el índice de masa corporal. Luego le estamos indicando el charset que se va a manejar en esa base de datos, que es UTF-8. Este charset UTF-8 nos permite a nosotros utilizar caracteres Unicode hasta 3 bytes. MySQL soporta varios conjuntos de caracteres que nos permiten almacenar casi todos los caracteres en una cadena. Para saber los caracteres que puede soportar MySQL, nosotros nos vamos al Workbench, o sea, la aplicación de MySQL, y nosotros vamos a ejecutar la siguiente query. Colocamos show charset y luego le presionamos clic en esta imagen donde aparece el rayito. Entonces, inmediatamente cuando se ejecuta ese código, se nos va a presentar esta tabla que está aquí. Bien, entonces, esa tabla tiene contenido de la información de todo el conjunto de charset y pueden observar que hay 4 columnas. La primera es charset, que involucra el nombre del conjunto de caracteres, luego una descripción y luego la siguiente columna es collation por default, y acá en max length es la cantidad de bytes que puede manejar el charset. Podemos ver que hay algunos que manejan más cantidad de bytes que otros y eso va a depender a la aplicación que nosotros estemos desarrollando. Veamos la siguiente nota que le estoy colocando acá abajo. Latin 1 es el carácter por defecto en MySQL. En caso dado, a la hora de crear la base de datos y nosotros no le indicamos el charset, el conjunto de caracteres que se va a tomar por defecto va a ser Latin 1. Ahora vamos a proceder a ver los cotejos. Los cotejos son el conjunto de reglas que se utilizan para comparar un conjunto de caracteres. Veamos la siguiente tabla que habíamos suministrado del Workbench al ejecutar el comando show charset. Bien, entonces aquí se nos está mostrando 4 columnas. La tercera columna nos dice el cotejo que viene por defecto que se está aplicando en el conjunto de caracteres, ya que habíamos dicho anteriormente que cada charset puede tener varios cotejos, pero también nosotros podemos indicar otro tipo de collection en caso dado que nosotros no queramos utilizar el que viene por defecto. Para esto se recomienda que se empiece con el nombre del collection y luego terminar con las siguientes terminaciones. Puede ser SCI, que esto indica que no hay distinción entre mayúscula y minúscula. Podemos utilizar la terminación CS, que aquí es para distinguir entre mayúscula y minúscula,
Y también podemos utilizar la terminación bin, que hace referencia a binario. Veamos la siguiente nota. Aquí podemos ver que tenemos un collections. Este collection es Latin German y a la vez le estamos indicando la terminación 6. Sabemos que es case insensitive, o sea que no hay diferencia entre mayúscula y minúscula. Y este collection le pertenece al conjunto de caracteres Latin 1. Bien, este tipo de collation, ¿para qué sirve? En caso de que nosotros queramos utilizar acentos, por ejemplo, hay acentos que se utilizan ya sea en el español, por ejemplo, la ñ, está la diéresis, que algunas letras tienen 2 puntos, por ejemplo, el alemán, ciertos acentos que toman las letras, ya puede ser 2 puntos, coma, y todos esos detalles, nosotros lo podemos colocar eligiendo un adecuado charset con su respectivo collations. También podemos obtener todas las collations que tienen un conjunto de caracteres. De esta manera nosotros nos vamos al workbench y luego ejecutamos el siguiente comando. Colocamos show collation like, abrimos comillas y dentro de esas comillas le vamos a colocar el charset que nosotros vamos a evaluar. Para este caso se está colocando Latin 1. Por lo tanto, a la hora de yo darle clic en el rayito, o sea, el enter, se nos va a mostrar la siguiente tabla. En esta tabla podemos observar todas las collations que le pertenecen al conjunto Latin 1. Bien, podemos observar que tenemos terminación binaria, terminación en caso dado que no se tome en consideración las mayúsculas o la minúscula, y tenemos muchas otras más. Aquí está el case sensitive, que para nosotros considerar la mayúscula y la minúscula, y así nos vamos. Ahora vamos a aprender cómo podemos crear nuestra base de datos a través del workbench, ya que anteriormente lo vimos mediante instrucción SQL, el workbench o de manera gráfica. Bueno, ya ahora sí tenemos abierto nuestro workbench en MySQL y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear una base de datos de manera gráfica. Para hacer esto, primero establecemos una conexión. Nos vamos a conectar a esta conexión que hemos creado acá. Le damos doble clic y luego nos va a aparecer nuestra herramienta para ejecutar las instrucciones que vienen siendo las queries. Y podemos observar, si nos vamos a la esquina superior, podemos observar que hay una serie de iconos en que se nos muestra. Podemos crear una nueva pestaña para ejecutar queries. También podemos importar scripts en donde se encuentren instrucciones SQL, pero para este caso nosotros vamos a utilizar este, que es crear un nuevo esquema que se conecta al servidor. En este caso es una base de datos y acá le tenemos que indicar el nombre que va a recibir esa base de datos. El nombre que le voy a colocar a esa base de datos va a ser y entonces acá charset es para establecer el conjunto de caracteres que se van a utilizar en caso dado que vayamos a utilizar otro idioma que tiene acentos aparte del español. Entonces todo eso lo tenemos que considerar a la hora que nosotros vamos a ingresar nuestros datos, ya que habíamos dicho que por defecto MySQL tiene como charset Latin 1. Acá puede elegir el que yo quiera. Usual se recomienda utilizar el UTF-8, que es el que tiene, en caso dado que queramos considerar acentos, le damos clic acá. Luego en collation podemos observar que hay varios cotejos. Bien, entonces nosotros seleccionamos aquel que se adapte mejor a la aplicación que nosotros vamos a utilizar. Para este caso, yo voy a utilizar el general y el case donde el case sensitive, donde las minúsculas y la mayúscula no se van a tomar en cuenta, ya que habíamos dicho terminación bin es para binario, terminación CCI es para no tomar en cuenta mayúscula y minúscula, ya que en caso dado si nosotros introducimos un dato en minúscula o en mayúscula, no importa, porque en este caso le hemos seleccionado ese formato que no se le toma importancia. Pero en caso dado que yo requiera considerar las mayúsculas y las minúsculas, yo utilizo terminación CS, que por aquí debe estar. Entonces si vamos bajando, por ahí debe estar. Y de esa manera es como nosotros vamos a ir eligiendo aquellas collations que se van a ir adaptando a nuestra aplicación. Pero para este caso voy a colocar español. Entonces le damos enter
Y luego, una vez que hemos seleccionado el charset y el collation, nosotros le vamos a dar en Apply. Acá nos dice si queremos aceptar los cambios y le damos a OK. Una vez que le hemos dado OK, luego le damos Apply. Acá nos dice la sentencia, la instrucción SQL que se va a ejecutar a cabo. ¿Sí? Este es el nombre de la base de datos. Este es el character set que le hemos indicado, que es UTF-8. Y este es el collate que nosotros le hemos indicado, ¿sí? Que es Spanish de case insensitive. Bien, entonces acá le damos Apply. Luego le damos a Finish y podemos observar que acá se ha creado una base de datos con la información que le hemos suministrado. Aquí está IBM, entonces, que es el índice de masa corporal, y aquí podemos observar que esta base de datos tiene sus respectivas tablas, sus funciones, vistas. Y ahora vamos a aprender a cómo podemos crear una base de datos a través de la consola de Windows. Primero nos vamos a situar en la lupa. Escribimos cmd, luego le damos clic derecho y colocamos ejecutar como administrador. Bien, aceptamos y con esto ya tenemos la consola de Windows. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando. Colocamos MySQL en minúscula, MySQL, colocamos -u de user. En user vamos a colocarle root, que es el user por defecto, que se implica en esto de SQL. Ahora colocamos -p. Al ejecutar esta instrucción, nos vamos a conectar en el usuario root y al darle enter nos va a pedir que ingresemos la password. Ahora ingresamos la password. Yo le coloqué 1234, le damos enter. Aquí ya nos está indicado que ya hemos establecido la conexión con nuestro servidor en MySQL. Ahora vamos a ejecutar la siguiente instrucción, que va a ser visualizar aquellas bases de datos que se encuentran disponibles en nuestro workbench. Colocamos show databases y colocamos punto y coma. Damos enter y aquí podemos observar todas las bases de datos que se encuentran disponibles en nuestro workbench, que es la IBM, que es la que acabamos de crear. Y aquí tenemos todas las que se nos muestran: MySQL, películas, tenemos esta performance esquema. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos interactuar a través de la consola de Windows. También podemos ejecutar para ver cuáles son los chartsets que se encuentran disponibles en nuestro gestor de base de datos. Colocamos el comando show, colocamos chartset, colocamos punto y coma y le damos enter. Y de esta manera estamos recuperando una tabla que contiene 4 columnas. La primera, que es chartset, que es como una abreviación, es como un alias del conjunto de caracteres que estamos utilizando, y la descripción es el nombre completo de ese conjunto de caracteres. Y en default collations, aquellas conjuntos de reglas que se aplican a ese conjunto de caracteres, estas son las que se aplican por defecto, y en caso dado que no queramos utilizar esta, nosotros le tenemos que indicar cuál es la que nosotros queremos utilizar. Y aquí en maxlen habíamos dicho que es la cantidad de bytes de acuerdo al chartset que nosotros hemos elegido. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una base de datos a través del terminal de Windows. Vamos a ejecutar la siguiente instrucción, que es create database, y le vamos a colocar un nombre a esa base de datos que va a ser juegos. Colocamos punto y coma y procedemos a dar enter. Una vez que se ha ejecutado, aquí nos dice que se ha creado exitosamente la query. Vamos a actualizar y aquí podemos observar que se ha creado nuestra base de datos efectivamente. Pero ustedes se preguntarán cuál es el chartset y cuál es el collation que se acaba de aplicar. Bien, hace un momento nosotros habíamos dicho que el chartset por defecto que se maneja en MySQL es Latin 1. Entonces, y eso lo podemos observar en esta tabla, aquí, Latin 1. Y el collation que se está aplicando por defecto va a ser Swedish-1.
CI. Bien, entonces en caso dado que no queramos ese Swedish, nosotros lo podemos cambiar a la hora de nosotros hacer la configuración para crear nuestra base de datos. Y en caso dado que nosotros queramos trabajar directamente ya con nuestro Workbench, no a nivel de la consola de Windows, vamos a dar cerrar acá. Podemos ir aquí donde dice query y colocamos la sentencia create database y le indicamos un nombre a esa base de datos y le vamos a indicar un nombre animes. Entonces a la hora de ejecutar el enter se va a configurar una base de datos de acuerdo al charset latin 1, pero si no quiero charset latin 1, yo se lo indico acá. Colocamos character set y le indicamos el que vamos a utilizar. En caso de que ustedes no conozcan cuáles son, ya habíamos dicho anteriormente cuál es el comando para imprimir todos los charsets disponibles. En mi caso voy a colocar así. Bien, con esto ya hemos elegido el charset que va a ser ASCII. Entonces también podemos indicarle el collation, pero vamos a dejarlo así. Vamos a utilizar el que ya viene por defecto. Y para ejecutar esta instrucción le damos clic en el botón del relámpago. Ya se acabó de ejecutar la query. Vamos a darle en refresh. Y aquí podemos observar que se ha creado una base de datos de animes, lista para agregar información dentro de ella. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Si te gustó el vídeo, regálame un like y suscríbete al canal y ayúdame a compartir este vídeo para que así más personas puedan aprender tecnología. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia o algún error que te sucedió a la hora de ejecutar este código, escríbelo en la caja de comentarios. Así que está pendiente al próximo video. Chao y cuídate.